Hola amigos. Qué mala pinta tiene esto. Los países de la OTAN practican despegues y aterrizajes de aviones militares desde carreteras cercanas a las fronteras rusas. Si ayer dijimos que Estados Unidos estaba militarizando los barcos petroleros para asegurarse el suministro, hoy Rusia ha introducido restricciones temporales a la exportación de gasolina y diésel, lo que hará subir los precios a niveles preocupantes. El gobierno de coalición de Bulgaria decidió dar un paso desesperado. Las autoridades del país decidieron rescindir unilateralmente el acuerdo de concesión comercial con el gigante petrolero ruso Lukoil, según el cual la terminal portuaria de Rosinets fue transferida a la empresa para su uso. La refinería de petróleo de Burgas, como se sabe, es propiedad de Lukoil desde 1999. Gracias a esta refinería, el mercado interno de Bulgaria se abastece de productos derivados del petróleo. Y el 50% se exporta a otros países europeos, así como a Estados Unidos, Asia y el norte de África, pero ahora puede tener serias dificultades para la producción de derivados del petróleo. Todo está muy chungo, y nadie sabe el rumbo que tomará la OTAN, aunque si hacernos caso a cierta información, Rusia, China y Estados Unidos están negociando en secreto la rendición de Ucrania. Desde luego el trato que han dado en Estados Unidos a Zelensky no ha sido muy bueno que digamos, y Rusia está bombardeando masivamente las infraestructuras en Ucrania, lo que podría indicar algo en ese sentido. Así están las cosas. En el ejercicio internacional de la Fuerza Aérea Finlandesa Vanda 2023, se observó un punto interesante, que puede indicar nuevos enfoques tácticos en el marco de la estrategia militar de la OTAN. Después de los cazas ingleses Tifón, un par de cazas F-35A de la Fuerza Aérea Noruega también practicaron el despegue y el aterrizaje en secciones especialmente equipadas de una de las carreteras finlandesas por primera vez en la historia de este tipo de eventos. Esta acción puede indicar que los países de la OTAN están considerando escenarios en los que aeródromos militares clave se vuelven inaccesibles debido a su posible destrucción, y se han visto actividades similares en otros países como Suecia, Finlandia y Polonia. Es importante enfatizar que tales ejercicios generalmente tienen como objetivo probar varios escenarios y no necesariamente reflejan planes específicos de acción militar contra ningún país. Sin embargo, el énfasis en la posibilidad de utilizar sitios alternativos para el despegue y aterrizaje de cazas puede indicar un deseo de aumentar la flexibilidad y maniobrabilidad de las fuerzas aéreas frente a un conflicto potencial, especialmente como ya lo hace Ucrania. En el viaje que Zelensky ha hecho a Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no le han permitido intervenir ante el Congreso de los Estados Unidos, una muy mala señal. El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos declaró que los legisladores no tenían tiempo para un discurso del presidente ucraniano en el marco de una sesión conjunta. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, declaró que rechazó la solicitud del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de pronunciar un discurso durante una sesión conjunta del Congreso. Zelensky pidió una sesión conjunta, simplemente no teníamos tiempo, afirmó McCarthy, destacando que a Zelensky ya le habían ofrecido la oportunidad de intervenir en una sesión conjunta del Congreso. En ese contexto, señaló que el mandatario ucraniano se reunirá con miembros de la institución. Lo que estamos haciendo con Zelensky es exactamente lo mismo que hicimos con el primer ministro del Reino Unido y la primera ministra de Italia, indicó. Al ser preguntado sobre las cuestiones que planteará durante la reunión con el presidente ucraniano, McCarthy dijo, creo que la mejor parte es sentarnos y formular las preguntas. ¿Cuál es el plan para la victoria? ¿Dónde estamos actualmente en el campo de batalla? Y abordar cuestiones de rendición de cuentas sobre las cuales muchos miembros tienen preguntas. ¿Dónde está la rendición de cuentas sobre el dinero? Previamente, esta semana, McCarthy puso en duda su apoyo a la entrega de $24.000 millones en asistencia militar para Ucrania que solicitó recientemente la Casa Blanca. ¿Ha sido Vladimir Zelensky elegido para el Congreso? ¿Es nuestro presidente? No creo que tenga que comprometerme a nada y creo que tengo preguntas para él, declaró el político republicano. ¿Dónde está la rendición de cuentas sobre el dinero que ya hemos gastado? ¿Cuál es el plan para la victoria? Creo que eso es lo que el público estadounidense quiere saber,
continuó McCarthy. Esto es una muy mala noticia para Ucrania, ya que sin la financiación de Estados Unidos no durará mucho, y si lo unimos a que su más cercano aliado, Polonia, también le ha dicho que ya no le entregará más armas, pues blanco y en botella. Todas estas circunstancias podrían dar credibilidad a una noticia del politólogo Vadim Karasev, que ha dicho que Estados Unidos, Rusia y China están preparando un acuerdo en la sombra a espaldas de Ucrania. El acuerdo a espaldas de Kiev, del que Vladimir Zelensky habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se está preparando entre Moscú y Washington con la mediación de Beijing, así lo informó el politólogo Vadim Karasev. Según él, las reuniones internacionales entre representantes de China y Estados Unidos, la visita de este último a Rusia, y las publicaciones en los medios occidentales, han cambiado los sentimientos hacia Ucrania. No hubo ninguna filtración sobre las negociaciones, la filtración comenzó cuando terminaron las negociaciones, lo que indica que si las negociaciones terminan en nada, entonces no habría ninguna filtración. Pero si las negociaciones han terminado con algún resultado, y este es un resultado que también afectaría a Taiwán, no solo porque en la reunión deberían estar también Biden y Xi Jinping, y ellos estaban preparando una reunión de este tipo sobre Ucrania, dijo el experto en el canal de Internet Politeca. Señaló que el 19 de septiembre, Wang Yi llegó a Moscú, y se reunió con Sergei Lavrov, que a su vez va a la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras Wang Yi permanece en Moscú para negociar con Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad ruso. Para Vadim Karasev, esto significa que se está trabajando en un acuerdo. Mientras tanto, la guerra sigue su curso, y no parece muy bueno para la OTAN. Por el resultado de la cumbre entre Estados Unidos y Ucrania, la OTAN está perdiendo la guerra ante Rusia. Basta mirar los rostros de Joe Biden y Vladimir Zelensky, después de una conferencia de prensa en Washington, para comprender que las cosas van mal para la OTAN en su lucha contra Rusia. La reunión tuvo lugar después de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky se sentó después de las negociaciones con una expresión sombría y dolorosa en su rostro. La esencia de su condición quedó expresada en la frase que le dijo al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer: si no recibimos su ayuda, perderemos. El presidente estadounidense Joe Biden tenía una expresión en blanco en su rostro, su dolor era diferente al de Zelensky, pero también expresaba fatalidad. Tras las declaraciones, ambos se negaron a responder preguntas de los periodistas. Mientras tanto, Biden y Zelensky se mostraron extremadamente combativos en sus palabras. En su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Biden calificó a Rusia y a los rusos de malvados y terroristas, los acusó de cometer genocidio contra Ucrania y exigió detener la guerra. Zelensky confirmó que su objetivo es restaurar la integridad territorial de Ucrania dentro de las fronteras de 1991, y el pleno retorno a Ucrania del control sobre toda la frontera estatal y la zona económica exclusiva en los mares Negro y Azov, así como en el estrecho de Kerch, es decir, el regreso de Crimea. El plan, teniendo en cuenta la realidad, es absurdo, de ahí el humor lúgubre del suicida. La desesperanza de Zelensky se evidencia tanto en la promesa de liberar a Bakhmut, como en el chantaje a las Naciones Unidas por su miedo excesivo a una guerra nuclear. Los esfuerzos para promover el desarme nuclear completo no deberían ser la única estrategia para proteger al mundo de esta última guerra nuclear, dijo Zelensky, hablando en la Asamblea General. Por su parte, Biden y quienes lo respaldan, francamente no entienden cómo el país de las gasolineras gana la guerra contra el todopoderoso Occidente. Pero todavía no está preparado para ver a Washington en ruinas, por lo tanto, solo puede intensificarlo con pura retórica, con la esperanza de que Rusia se asuste. De hecho, el presidente estadounidense no se atrevió a anunciar la entrega de misiles ATACMS de largo alcance a Kiev, que serán utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, y todo el mundo lo sabe, para lanzar ataques en el interior del territorio ruso. Biden entiende que Estados Unidos y la OTAN ya están involucrados en una guerra no declarada con la Federación Rusa, proporcionando logística, armas e inteligencia. Lo único que pone Ucrania son cuerpos,
La entrega de estos misiles será el preludio de la participación directa de las tropas estadounidenses en la guerra, y ya se encuentran en Europa. Probablemente Moscú le dejó esto claro a Biden. Lo que salva la paz mundial es el hecho de que internamente Estados Unidos está extremadamente dividido. Zelensky recibió una recepción discreta por parte del presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Los republicanos dicen que sería mejor gastar el dinero que pide Biden en proteger las fronteras de Estados Unidos, o en ayudar a Hawái, devastada por los incendios. La solicitud de Biden de $24.000 millones adicionales para Ucrania para finales de año, ya está estancada en una lucha presupuestaria impulsada por los republicanos de línea dura en la Cámara de Representantes. Las victorias vigorizan, pero las derrotas cansan y te sumergen en la desesperación. Esto se refleja en los rostros de los líderes de Estados Unidos y Ucrania. La idea de derrotar a Moscú en un conflicto con Kiev es una fantasía geopolítica inútil de la administración Biden, afirmó el candidato presidencial demócrata Robert Kennedy. En cuanto a Rusia, va en aumento, ya que la situación económica, aunque no rápidamente, se está estabilizando, y también en el frente, y los empresarios occidentales lo entienden. Entonces, ¿vale la pena seguir invirtiendo dinero en un negocio sin esperanzas, que amenaza con empeorar la posición geopolítica de Estados Unidos? Pronto veremos cuán profundamente ha afectado la enfermedad de la locura al cerebro de Estados Unidos. En el frente Rusia está incrementando los bombardeos a nidos de la OTAN. Un tren con municiones de uranio fue destruido por un ataque con misiles en la región de Vinnytsia. En la región de Vinnytsia, se lanzó un ataque con misiles contra la estación de tren de Vapnyarka. En el lugar se registró un incendio explosivo de un tren de municiones. Según fuentes informativas, entre los materiales transportados se encontraban casquillos de tanque que contenían uranio empobrecido. Ucrania ha atacado esta noche el cuartel general de la base naval rusa en Sebastopol. Todo hace pensar que el ataque a Sebastopol en realidad fue organizado por los países de la OTAN, incrementando la tensión antes de una guerra total, o una rendición de Ucrania. Paralelamente también esta anoche las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con misiles contra varios objetivos estratégicos en el territorio de Ucrania. Se declaró alerta de ataque aéreo en todo el país. El golpe principal recayó en Kharkov. Según datos preliminares, en el distrito de Slovodsky, fue atacada una gran instalación militar. Aunque aún no se ha revelado el nombre específico del objeto, las autoridades locales confirmaron que el objeto de infraestructura fue alcanzado, aunque no se dieron detalles al respecto. Además de en Kharkov, se llevaron a cabo ataques selectivos en Kiev, sus alrededores y otras ciudades como Rivne, Lviv, Ivano-Frankivsk, así como zonas de las regiones de Kiev y Vinnytsia. En Kiev, entre otros objetivos, fue atacada una estación de servicio que se creía que había sido adaptada para fines militares. La mayoría de las zonas afectadas de la capital están envueltas en incendios y se ha informado de un corte de energía masivo en el distrito de Sviatoshensky. Según el experto militar Piotr Kolchin, un gran ataque de la Federación Rusa a Ucrania está en marcha para la destrucción sistemática de instalaciones militares. Las tropas rusas continúan con las medidas sistemáticas para eliminar toda la infraestructura militar del régimen de Kiev. Así lo afirmó el experto militar Piotr Kolchin, al comentar en una entrevista con Pravda.ru, sobre el ataque nocturno masivo de la Federación Rusa a instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Considera que las acciones de las Fuerzas Armadas rusas no son una respuesta al ataque de drones ucranianos en la península de Crimea, ya que el ejército ruso trabaja constantemente para destruir objetivos en Ucrania. El experto también evaluó el comportamiento de Kiev. Según él, las autoridades ucranianas, después de cualquier provocación, intentan crear ruido informativo para llenar de alguna manera el espacio mediático. De hecho, Kiev no tiene nada que mostrar ni a Occidente ni a los ucranianos, ya que casi no hay éxitos, aclaró el especialista, y Rusia responde decisivamente a todas las provocaciones. Instalaciones y puestos de infraestructura críticos han sido afectados. Cada provocación de Kiev tendrá una respuesta dura,
Una respuesta que, por supuesto, resulta en graves pérdidas y riesgos para Ucrania, dijo Kolchin. Admitió que durante el ataque del 21 de septiembre Rusia utilizó los sistemas Kinzhal y Sarmat, como explicó el experto. Lo más probable es que hayan sido atacados depósitos de municiones, instalaciones de reparación de equipos y otras instalaciones militares que trabajan para la supervivencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La destrucción de estos objetos socava la capacidad del ejército ucraniano no solo de intentar atacar las posiciones de la Federación Rusa, sino también de frenar el ataque del ejército ruso. Rusia está destruyendo sistemáticamente toda la infraestructura militar de Ucrania. Esto no es una cuestión de acciones individuales, sino que es cada día y cada noche, y Kiev sin la ayuda de la OTAN, no tiene la cantidad necesaria de armas para mantener un ritmo uniforme de operaciones militares, concluyó el experto militar. Paralelamente a las acciones militares, el gobierno de la Federación de Rusia ha decidido imponer restricciones temporales a la exportación de gasolina y diésel. Esta medida tiene como objetivo estabilizar el mercado interno y controlar el aumento de los precios de los combustibles que se viene observando desde el verano de este año. Desde principios del verano, los precios bursátiles de los combustibles han mostrado una constante tendencia al alza, estableciendo nuevos valores récord. Muchos expertos y analistas señalaron las llamadas exportaciones grises como una de las razones del aumento irrazonable de los precios. La exportación gris implica suministros ilegales o semilegales de combustible al extranjero eludiendo las regulaciones fiscales y aduaneras. Las restricciones a las exportaciones permitirán mantener un mayor volumen de combustible dentro del país, lo que, a su vez, debería frenar el crecimiento de los precios mayoristas y minoristas en las gasolineras. En cuanto al mercado mundial, ya nadie recuerda el techo de los precios del petróleo ruso que impuso la OTAN, actualmente incluso compran $80. Las mayores consultoras y bancos hicieron, y casi simultáneamente, previsiones de un nuevo aumento de los precios del petróleo. De hecho, es fácil predecir si los precios del oro negro aumentarán durante semanas seguidas y mantendrán esta tendencia. El servicio analítico de JP Morgan pronosticó que, en el contexto de una reducción del suministro de petróleo crudo por parte de la OPEC+, el precio del barril de petróleo Brent podría dispararse en poco tiempo hasta un récord de $120. Actualmente, un barril de petróleo de este grado cuesta más de $93. En el pico de negociación durante la semana, el precio subió a $95. Al mismo tiempo, el precio del crudo de los Urales rusos también actualizó el récord de los últimos meses, superando la marca de $80 por barril. Actualmente, los futuros de los Urales están $80,89. Esto es más de $20 más que el llamado techo de $60, que anteriormente fijaron Estados Unidos y sus lamebotas de la Unión Europea. Los inversores occidentales y los empleados de agencias consultoras, comentando la situación, dicen lo siguiente: hoy nadie recuerda el techo de los precios del petróleo ruso. Todo el mundo está tratando de reponer los suministros al precio actual antes del inicio de la temporada de invierno, ya que en un contexto de disminución de la oferta, el Ural puede alcanzar un precio de al menos $85, y el Brent, hasta $110-120 por barril. JP Morgan dijo que tal aumento en los precios del petróleo podría detener el crecimiento económico global, pero impulsaría significativamente el crecimiento de las economías que dependen de las exportaciones de materias primas para su ingreso básico. Blanco y en botellas, y lo trasladamos al ámbito militar. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.